Bueno, compañeros, en este video les traigo un ejercicio de área entre curvas. Este ejercicio, pues, que nos faltaba en la monitoría, ¿verdad? De una función cúbica. Nos piden el área encerrada por y igual a x a la 3 más 3x al cuadrado y y igual a x más 3. ¿Verdad? Entonces, yo como siempre les menciono, ¿verdad? Cada vez que nos piden el área encerrada entre dos curvas, no nos especifiquen, por ejemplo, en el primer cuadrante o algo así, pues lo primero que hacemos es igualar ambas funciones, ¿verdad? Entonces hacemos y igual a y, ¿vale? Entonces hacemos x a la 3 más 3x al cuadrado. Esto es igual a x más 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podríamos pasar estos términos para acá restar, ¿verdad? Entonces, hagamos esto. Hacemos estos términos para acá restar. Me quedaría x a la 3 más 3x al cuadrado menos x menos 3. Y esto es igual a 0. Entonces, tenemos ahora una función cúbica, ¿verdad? ¿Cómo podríamos factorizar eso? Entonces, una manera que podríamos factorizar esto para poder hallar los puntos de corte sería aplicando la división sintética. Creo que ese es el término adecuado para esto. Si no es así, espero me disculpen. Solo me sé el procedimiento, la verdad no me sé cómo se nombra, pero creo que es así. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente ponemos cada uno de los coeficientes que acompañan a cada uno de los exponentes. Por ejemplo, el de aquí es 1, ¿verdad? El que está acompañando al cuadrado es un 3, el que está acompañando a la x es un menos 1, y la constante pues es un 3. Entonces, vamos a buscar los mínimos, los divisores, perdón, de este término que tenemos acá. Yo pues como, bueno, el ejercicio ya lo he resuelto, pues ya sé que esa raíz es, perdón, que ese número es x igual a menos 1. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una raya acá, poner una raya, se supone que era una raya, pero no sé, ¿verdad? Entonces, bajamos este número, 1, ahora multiplicamos 1 por menos 1, ¿verdad? 1 por menos 1 es igual a menos 1. Y sumamos 3 menos 1, pues es 2, ¿vale? Ahora hacemos lo mismo. 2 por menos 1 es menos 2, ¿verdad? Entonces va aquí, menos 2. Menos 1 menos 2 es igual a menos 3, ¿verdad? Ahora, menos 3 por menos 1 es igual a 3 positivo, ¿verdad? Entonces sumamos y esto se nos hace 0. Es lo que queremos, ¿verdad? Que este término se nos hiciera 0. Entonces ya encontramos la primera raíz, ¿verdad? El primer punto de corte, perdón, que es igual a x igual a menos 1. Y entonces ahí ya encontramos mi primer punto de corte entre esas dos funciones. Ahora, estos términos que nos quedaron aquí, el primero, pues, bueno, ahora estos términos que nos quedaron aquí van a ser un grado menor al que está, con el que habíamos empezado, ¿verdad? En este caso era x a la 3. Ahora, estos términos van a ser, ¿qué? X al cuadrado. Me explico, un grado menos. Entonces esto me quedaría x al cuadrado, ¿verdad? Más, es positivo, más 2 por x menos 3, ¿verdad? Menos 3. Y esto es igual a 0. Y ahora factorizamos esto, ¿verdad? Este sí es simple. Hacemos dos paréntesis. Hacemos dos paréntesis y esto es igual a 0. Entonces, más por más nos da más. Más por menos nos da menos. Dos números que multiplicados nos den menos 3 y sumados nos den 2. Esos números son 3 y 1, ¿verdad? 3 por menos 1, menos 3. 3 menos 1 es igual a 2. Entonces ya encontramos los otros dos valores. Quiere decir que x es igual a menos 3 y x es igual a 1. Entonces, compañeros, algo que también les quería decir es que, por ejemplo, así como son los exponentes de nuestras funciones, así van a ser los cortes. ¿Me explico? Es decir, nuestra función que nos dieron es una función cúbica, ¿verdad? Quiere decir que ella va a cortar ya sea con el eje X o con otra función
en tres veces, ¿verdad? Como vemos aquí, cortó con la otra función 3 veces, ¿vale? Entonces, si nuestra función es cuadrada, ¿verdad? Quiere decir que va a cortar con el eje en 2 puntos o con otra función en 2 puntos, ¿vale? Entonces, si nuestra función es x elevado a la 4, ¿qué va a decir? Que va así lo mismo, que va a cortar con otra función en 4 veces y con el eje 4 veces, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hagamos el procedimiento, ya sea de hallar los puntos de corte y con el eje X, un ejemplo con el eje X, y a nosotros nos damos unos valores imaginarios, quiere decir que esa función no corta con el eje X en ese punto, ¿vale? Espero que me hayan entendido. O para ser un poco más claro, veamos. Vamos a suponer que ustedes tienen una función x al cuadrado, ¿verdad? Y que ya empezó acá. Cortó en 2 puntos con el eje x, ¿verdad? Aquí y acá. ¿Por qué? Porque es una función x al cuadrado, ¿vale? Entonces, ahora si ustedes tienen una función x al cubo, ¿verdad? Como les mencioné, ella va a cortar con el eje x en 3 puntos, ¿verdad? Entonces ella va a hacer algo como así. 1, 2 y 3. Como vemos aquí corta 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero si ustedes luego de hacer el procedimiento solo encontraron que solo cortó en 2 puntos, quiere decir que nuestra función hizo algo más o menos entonces como esto, ¿vale? Solo cortó aquí y acá. La otra raíz es imaginaria, quiere decir que no tocó con el eje X, ¿vale? Espero que me hayan entendido eso. Es como un consejo para la hora de la gráfica. Pero acá en nuestro ejercicio, pues, bueno, ya encontramos los puntos de corte, que es lo que nos interesaba, ¿verdad? Entonces, una vez que hayamos encontrado los puntos de corte, bueno, yo sé que por lo general, ¿verdad? La gráfica de una función cúbica, ahí la acabo de borrar y la hice ahorita, es algo así como esto, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? La gráfica de una función cúbica es esta. Entonces, como yo tengo los puntos de corte con el eje X, entonces vamos a hallar los puntos de corte con el eje X para poder graficar más rápido, ¿vale? En este video no pienso utilizar la tabla, van a ver por qué. Entonces, hallamos los puntos de corte de esta función con el eje X. ¿Cómo hacemos eso? ¿Verdad? ¿Cómo hago eso? Haciendo y igual a 0, ¿verdad? Entonces hacemos y igual a 0. Es decir, que hacemos y igual a 0 de x a la 3 más 3x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Y igual a 0, simplemente igual a y igual a 0. Entonces, 0 es igual a, y saco factor común, ¿verdad? Vamos a acercarlo aquí. Saco factor común que x al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado es factor común de x más 3, ¿verdad? Quiere decir que x es igual a 0 y x es igual a menos 3, ¿verdad? Entonces ya voy a poner aquí arribita para tener que especificar mejor. Hallemos los cortes con el eje X de la función cúbica. ¿Verdad? Entonces ese fue el procedimiento que acabamos de hacer. Entonces ya tengo los puntos de corte de mi función cúbica, ¿verdad? Entonces esto me va a servir a la hora de graficar, porque ya sé por dónde va a cortar mi función con el eje X. Quiere decir que cuando yo grafique más o menos, pues esa función va a ser algo como así, ¿verdad? Ahí en 3 y aquí en 0. Y luego pues va a coger para arriba, ¿vale? Entonces yo me voy haciendo como una idea de cómo es la gráfica. Entonces yo quiero que ustedes también intenten eso, de que se hagan la idea de cómo es la gráfica. Entonces, ya yo sé que ella va a cortar en 0 y en 3, ¿verdad? No sé por qué borro esto, hombre. Vamos a dejarlo ahí. Yo sé que va a cortar aquí en menos 3 y en 0. Pero ahora, ¿qué necesito saber? Necesito saber dónde ella desciende, ¿verdad? Dónde ella hace esto para abajo. ¿Cómo hay yo eso, verdad? Entonces nos devolvemos al semestre cuando dimos cálculo diferencial, ¿verdad? Ese sería el máximo, ¿verdad? Y este sería el mínimo.
¿cómo se halla el máximo y el mínimo? Pues derivando la función igualándola a 0, ¿verdad? Entonces, hallemos los máximos y los mínimos. Aquí. Máximo y mínimos. Entonces, hallemos los máximos y los mínimos. Está muy pequeño, no se ve. Hallemos los máximos y mínimos de nuestra función cúbica, ¿verdad? La idea, como les mencioné, es graficar sin utilizar la calculadora. Entonces, me quedaría y es igual a x a la 3 más 3 más 3x al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo haríamos los máximos y los mínimos? Pues derivando esto, ¿verdad? Sería y' es igual a, y derivamos esto, me quedaría 3x al cuadrado más 6x, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hallamos los máximos y los mínimos? Igualando la función a 0, ¿verdad? Entonces, hacemos esto igual a 0. ¿Y qué podemos sacar ahí? Podemos sacar factor común. Era factor común, que sería 3x, ¿verdad? Sería factor común de x más 3, ¿verdad? Entonces, me quedaría de que x es igual a 0 y x es igual a menos 3. ¿Sí? No, disculpen, estaba viendo este valor como que raro. Aquí es 2, porque 3x por x es 3x al cuadrado, y 3x por 2 es 6x. Vale. Entonces este sería x igual a menos 2. Entonces ahí ya tengo los dos valores. Este valor podría ser un máximo o un mínimo, y este valor podría ser un máximo y un mínimo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo yo sé cuál sería mi máximo y mi mínimo? Porque como veo aquí, ¿verdad? Como yo veo acá, esta gráfica va a ser algo más o menos como esto. Ella va a subir por aquí y va a cortar con el eje X, ¿en dónde? En X igual a menos 3. Y luego va a llegar aquí al máximo. ¿Y cuál es el máximo? Pues el valor que acabamos de hallar. ¿Y cuál es ese valor? ¿Cuál sería? El menos 2, ¿verdad? Entonces, luego ella va a descender. ¿Y dónde va a cortar? En 0. Y ahí que va a haber un mínimo, ¿verdad? Y después va a subir. Entonces ya yo me tengo una idea de cómo va a ser la gráfica. ¿Vale? Pero entonces, yo sé que ese valor es un máximo, el de menos 2, ¿verdad? Entonces, veamos cuánto vale ese valor para poder graficarlo. ¿Cómo hallamos ese valor? ¿Qué hacemos? Reemplazamos este menos 2 en mi función original, ¿verdad? Entonces, vamos a poner por aquí, hallemos el valor de y del máximo. Entonces, reemplazamos el menos 2 en mi función original, que es esta que está aquí. Voy a copiar de acá. Aquí. Voy a copiar de acá. Ahí. Esta es mi función original. Entonces, aquí hallemos el valor de y del máximo. Recordemos que el máximo es el menos 2, ¿verdad? Entonces reemplazamos el menos 2 en mi función original. Sería menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado. Entonces, haciendo esas operaciones, me quedaría que y es igual a menos 2 al cubo es igual a menos 8, más menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. 12 menos 8 es igual a 4. Era y es igual a 4 entonces. Quiere decir que la imagen en y de mi máximo pues es 4. Vale, entonces ya con toda esta información que yo tuve aquí, ya sea de hallar los puntos de corte entre las dos gráficas, hallar los puntos de corte con el eje X de mi función cúbica, y hallar los máximos y los mínimos, con esto es información suficiente para poder graficar, ¿vale?
Entonces, grafiquemos. Esa raíz está como que un poco torcida. Entonces, grafiquemos. Ahí. Creo que está igual está torcida, pero bueno, disculpen. Ahí. Entonces sería, bueno, los valores que necesitamos de dónde a dónde serían. Desde menos 1, perdón, desde menos 3 hasta menos 1. Desde menos 3 hasta 1, disculpen. Desde menos 3 hasta 1. Entonces mi plano iría desde menos 3, vamos a ponerlo por aquí. Sería menos 3, 2, 3, 2 y 1. El 1 estaría como por aquí. 1, 2, 3, 4. Verá, solo necesito los valores positivos, no necesito graficar para acá abajo. Entonces, reemplacemos los valores. Menos 1, 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces ya, utilicemos la información que tengo. Entonces, grafiquemos mi función cúbica. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que corta con el eje X en menos 3. ¿Verdad? Quiere decir que ya va, bueno, corta con el eje X en menos 3. Y luego hay un máximo en menos 2, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho. ¿Y cuál es la imagen de ese máximo? De ese menos 2. Esa imagen está en Y igual a 4. Quiere decir que acá, ahí, ese sería el máximo. ¿Verdad? Quiere decir que mi función cúbica haría algo más o menos como, así. ¿Verdad? Entonces bajaría hasta dónde? Hasta 0, ¿verdad? Bajaría ya hasta 0. ¿Sí? Vuelve a cortar con el eje X en 0. ¿Vale? Espero me hayan entendido eso. Vuelve a cortar con el eje X en 0. Y está el máximo. Y aquí va a haber un mínimo, ¿verdad? Entonces, ahora vuelvo a ver mis puntos de corte. Me dice de que mi función cúbica corta con mi otra función, ¿verdad? Que es esta, la recta esta, en X igual a menos 3. O sea que va a cortar aquí en X igual a menos 1. O sea que va a cortar por aquí también. Y que va a cortar en X igual a 1. Quiere decir que mi recta va a ser algo más o menos como esto era. ¿Sí? Espero me hayan comprendido eso. Me estoy guiando simplemente la información que obtengo. Yo grafico mi función cúbica con esta información que tengo acá. Yo simplemente hallo los puntos de los cortes con el eje X de mi función cúbica. Me dice que corta con el eje X en menos 3 y 0. ¿Verdad? Entonces, si corta aquí, ya yo tengo una idea de cómo es mi gráfica. Yo sé que ella va a subir y después en un punto va a bajar. ¿Cuál es ese punto? Ese punto, ¿cómo lo llamo? Como máximo y los mínimos, ¿verdad? O sea, hallando la derivada. Entonces, como en 0, perdón, como mi gráfica va a ser algo más o menos así, ¿verdad? Va a empezar desde aquí, desde menos 3. El primer punto que aparezca ahí, o sea, que esté más cerca de ese va a ser un máximo. Es este que aparece aquí, que es el que hallamos, x igual a menos 2. ¿Vale? Yo hallé la imagen de ese x igual a menos 2, ¿verdad? Hallé el valor de y me dio 4. Entonces comienzo a graficar, ¿verdad? El primer punto de corte, que es x igual a menos 3, ¿verdad? Subo hasta que esté el máximo. ¿Dónde está el máximo? X igual a menos 2, ¿verdad? Entonces bajo. Una vez que baje, me encuentro con el otro punto de corte de mi función. ¿Dónde está? En X igual a 0, ¿vale? Ya, hasta ahí continúo. Hasta ahí
graficado, ¿verdad? Entonces, vuelvo a la otra información que obtuve, que fue los puntos de corte de las dos funciones. ¿Dónde están esos puntos de corte? Están en x igual a menos 3, o sea, en este punto que está acá, ¿verdad? En x igual a menos 1, es decir, en este punto que está acá. Y como vemos en la gráfica, pues coincide con el punto de corte, ¿verdad? Ahí es donde están cortando otra vez. Y x igual a 1. Quiere decir que ellas van a volver a cortar acá. Entonces, yo de una, ¿qué puedo hacer? Puedo graficar mi función cúbica, ¿verdad? Quiere decir que ella va a continuar hasta ahí, ¿verdad? Entonces, esa es mi gráfica. Vale, compañeros, espero me hayan entendido. Sé que es como un poco complicado, pero lo que traté en este ejercicio es como que traten de recordar lo que hicieron en diferencial a la hora de poder graficar funciones cúbicas, ¿vale? Esto no solo va a servir para funciones cúbicas, también sirve para funciones que sean de exponente 4, de grados mayor a 4, ¿vale? Entonces, espero me hayan comprendido más o menos cómo fue la gráfica, cómo grafiqué sin utilizar la tablita a partir de simplemente derivadas, los puntos de corte y los cortes con el eje X, ¿vale? Y listo. Entonces, esta sería la gráfica de mis dos funciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el área que me están pidiendo? Me están pidiendo el área encerrada entre las dos curvas. ¿Y cuál es esa área? Es esta. Y esta, ¿verdad? Entonces, a esta yo le voy a llamar el área 1. Y a esta yo le voy a llamar el área 2. ¿Verdad? Entonces, mi área total, ¿a qué va a ser igual? Mi área total va a ser igual al área 1 más el área 2. ¿Vale? Entonces, ¿a qué va a ser igual mi área 1? Veamos. Mi área 1 va a ser igual a la integral. ¿De dónde a dónde va a ir mi integral? Desde menos 3, ¿verdad? Hasta menos 1. El área 1 está comprendida entre estas dos. Desde menos 3 hasta menos 1 de mi función de arriba. ¿Y cuál es mi función de arriba? La función cúbica. ¿Y cuál es esa función cúbica? Pues esta que tenemos acá, ¿verdad? De mi función cúbica. ¿Verdad? Menos la función de abajo. ¿Cuál es la función de abajo? La línea, ¿verdad? ¿Cuál es esa línea? X más 3. Y igual a X más 3. Abro paréntesis, ¿verdad? Esto aquí, X más 3. Bueno, compañeros, me acabo de dar cuenta de algo. De que esta gráfica no es tan precisa como pensé, porque mi recta es, era la recta que me piden es y igual a X más 3. Quiere decir que si yo hago X igual a 0, es decir, si estoy ubicado aquí, y es cuánto vale 3, pero ahí veo que esta no pasa por 3, ¿verdad? Y es por la imprecisión como tal de graficar sin tener la cuadrícula, pero yo sé que ustedes sí las tendrían. Este punto pasa por aquí, en 3. Este punto es 3, ¿vale? Disculpen ese punto ahí. Esa sería la gráfica. Entonces, continuando, mi área 1 va a ser igual a la integral desde menos 3 hasta 1 de mi función de arriba, que es esta que tengo aquí, ¿verdad? Menos mi función de abajo, que es esta, X más 3. ¿Y todo esto por qué? Por mi diferencial. Mi diferencial va así, ¿verdad? Por mi de X. ¿Vale? Esa integral es simple. Ahora hallemos el área 2. El área 2 va a ser igual a la integral. ¿Desde dónde? Desde menos 1, ¿verdad? Desde aquí hasta acá. Desde menos 1 hasta 1. Este punto es 1. Utilizar otro color. Desde menos 1 hasta 1 de mi función de arriba. ¿Y cuál es mi función de arriba? La recta, que es esta, X más 3. X más 3 menos
mi función de abajo. ¿Y cuál es mi función de abajo? La función cúbica, ¿verdad? Que es x al cubo más 3x al cuadrado. Y todo esto por dx, ¿verdad? Entonces calculemos esa integral. Entonces ustedes podrían calcular estas dos integrales y el resultado pues va a ser el área total, ¿verdad? Pero algo que también les quiero hacer como un consejo es que tomen en cuenta la simetría de las gráficas. Es decir, esta parte, toda esta área 1 es igual al área 2, ¿verdad? Entonces, el área total, como yo la podría calcular más fácilmente. Entonces, mi área total ¿a qué va a ser igual? A 2 veces, ¿verdad? La integral, ¿de dónde? Desde menos 1 hasta 1, ¿verdad? De mi función de arriba, que es x más 3, menos mi función de abajo, que es x a la 3 más 3x al cuadrado. X a la 3 más 3x al cuadrado. Y todo esto por dx. O también pude haber hecho, apenas aquí me faltó el límite superior. También pude haber hecho mi integral desde menos 3 hasta menos 1 y eso multiplicado por 2, ¿vale? Porque si yo multiplico esta, o sea, esta área 1 es igual al área 2, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico esta por 2, yo tengo las dos áreas, ¿vale? Entonces, ahí vemos cuánto vale esto. Estamos esto en la calculadora. Si integrales son directas, ahora se aplica el teorema fundamental del cálculo, pero vamos a resolverlo con la calculadora para tratar de ahorrar un poco de tiempo. De x más 3 menos, ahora este menos entra aquí y le cambia el signo a cada término que está ahí, ¿verdad? X a la 3 más 3x al cuadrado. Y eso es igual a 8, ¿verdad? X a la 3. X más 3 menos, aquí me faltó el signo menos, estaba viendo algo raro. Ay, disculpen compañeros. Sería mi integral desde menos 1 hasta 1 de x más 3. Bueno, vamos a resolver esto acá mejor para no complicarlo. Integral desde menos 1 hasta 1 de x más 3, ¿verdad? Menos x al cubo, ¿verdad? Menos 3x al cuadrado. Y todo esto por dx. Listo, ahora si metamos esto aquí, sería más 3x menos x al cubo menos 3x al cuadrado. Y eso es igual a 4. Quiere decir que esto es igual a 4. Bueno, disculpen. Todo este integral es igual a 4, pero mi área es igual a 2 veces ese integral. Quiere decir que 2 por 4, ¿verdad? 2 por 4. Quiere decir que eso es igual a 8 unidades cuadradas. ¿Vale? Entonces, mi área, todo el área que me están pidiendo, todo esto, ¿cuánto vale? Vale 8 unidades cuadradas. ¿Vale? Espero me hayan entendido, compañeros. Sé que es como un poco complicado, pero la idea es que quería que en este video utilizaran lo que han aprendido en cálculo diferencial. No fue mucho, simplemente fue lo de máximos y mínimos y hallar los puntos de corte con el eje X de las funciones, ¿verdad? Entonces, ustedes pudieron haber resuelto esta integral y les iba a dar, ¿qué? 4. Resolvían este y le daba 4. La suma de las dos, pues le daban 8, que es el área total. Pero yo aproveché la simetría. Integré de aquí a acá y eso multipliqué por 2 y eso me tenía que dar el mismo resultado.
¿vale? Listo, compañero, gracias.